Enciéndenos, Señor. Enciende mi corazón con tu presencia. Enciende mi vida, Señor, con tu preciosa gloria. Aleluya. No podemos seguir caminando apagados. Es necesario que venga el fuego de Dios esta noche y avive nuestro espíritu. Dile conmigo al Señor. Enciéndeme, Señor. Yo quiero arder en el fuego de tu espíritu. Hola, muy buenos días. Que el Señor los bendiga a todos mis hermanos, a todos nuestros amigos. Saludos desde Madrid, España, para todas partes del mundo. Y pues nada, simplemente dar gracias a Dios por este nuevo proyecto, aprovechando las redes sociales que nos ha facilitado pues esta vía para poder transmitir la predicación de la palabra de Dios, que al fin y al cabo eso es a lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Predicar su evangelio. Como les dije en un principio, pues este va a ser nuestro primer proyecto, nuestro primer programa. Espero que os guste. El único objetivo de este programa simplemente es enseñar, es escudriñar la palabra de Dios y que todos aprendamos, porque al fin y al cabo todos aprendemos. Yo aprendo y todos aprendemos. Y lo más edificante, cuando dijo el Señor, el que tenga sed, venga a mí, que yo os daré de beber. Y hablaba acerca de, no estaba hablando acerca de una agua literal, sino estaba hablando acerca de su palabra. El agua en la escritura tipifica la palabra de Dios, la que necesitamos cada día para ser alimentados, para ser saciados, para aprender y por medio de ella conocer un poquito más el pensamiento de nuestro Dios. Bueno, vamos al tema. Quisiera hablarles un poquito en esta mañana acerca de la oración. ¿Por qué es importante hablar acerca de la oración? Porque en estos últimos tiempos se han venido suscitando muchos vientos de doctrina en los cuales ya no se nos enseña a orar, sino se nos enseñan a decretar, a declarar, se nos enseña muchas veces a cancelar cosas que realmente no vienen o no es nada bíblico, son cosas totalmente sacado del contexto de la palabra. Por eso es la importancia de hablar sobre este tema acerca de la oración. Para empezar, quiero formular una pregunta. ¿Qué es la oración? La oración no es otra cosa que una petición, una súplica, una alabanza que va dirigida hacia Dios. En pocas palabras, la oración es hablar con Dios. Probablemente la mejor oración conocida en la Biblia es la del Padre Nuestro. Algo que resaltar es que uno de los discípulos le pidió al Señor Jesús que le enseñase a orar. Cuando nosotros leemos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 1, dice que y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Note esta situación, los discípulos le estaban pidiendo que les enseñe a orar, que le enseñe a orar a los discípulos, ¿no? Yo le voy a formular otra pregunta, hermano. ¿Que no sabían orar los discípulos? Claro que sí. Ellos también claro que sí, ellos sabían orar. Hombre, si son judíos, claro que sabían orar. Lo que pasa que ellos también habían caído en un ritualismo de palabras repetidas y sin sentido. Cuando ellos escucharon orar al Señor, vieron la diferencia entre su oración y la de ellos. La Biblia está lleno de ejemplos de hombres que oraban a Dios, siendo Jesús el máximo ejemplo de oración.
El modelo de oración está en Lucas, en el capítulo 11 y versículo 2, con respecto al Padre Nuestro. Recordar que Dios no quiere que oremos con vanas ni largas repeticiones que no tengan ningún sentido. Por eso cuando nosotros leemos en el libro de Mateo, en el capítulo 6 y versículo 7, dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Mire, hay una condicionante para orar. Una de las cosas que a nosotros siempre nos ha enseñado la tradición es a repetir oraciones. Y se ha sacado del contexto esto de aquí, porque recordemos que Dios no le agrada las oraciones repetitivas y siempre en el argot, en la tradición se nos enseñaba a repetir oraciones, a recitar oraciones, si eran 10, si eran 15, si eran 20. Eso el Señor no le agrada. Dice en Mateo 6:7 que al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Y hoy en día, hermano, existen tantas palabrerías, como dijo un hermano, tanta verborrea, un lenguaje realmente que solamente son puras palabrerías. La oración tiene que ser con sentido, con un sentido, con un propósito. En Lucas 2 dice, y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre y venga a tu reino. Mire, el modelo de oración, cuando uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, el Señor Jesús le da un modelo de oración. No para que lo usemos no para que lo recitemos de memoria, sino que les da un modelo de cómo se debe de orar. Y en esta primera parte, cuando uno va a orar, la oración tiene que ir dirigida hacia el Padre. Por eso les enseña, les dice, Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Toda oración lleva a un destinatario. En nuestro caso, nuestro Dios Padre es el destinatario. ¿Por qué? Porque hay muchas religiones o sectas que invocan a Buda, a Alá, a tantas deidades que existen, porque existen un sinnúmero de deidades hoy en día, un sinnúmero de dioses paganos. Entonces nosotros invocamos el nombre de Dios y exaltamos su grandeza, ¿no? Padre, santificado sea tu nombre, ¿no? Exaltamos la grandeza de Dios. Ese es el modelo que el Señor Jesús nos ha dejado para nosotros a orar. Es donde nosotros tenemos que expresar en nuestra oración el anhelo, expresar en nuestra oración su grandeza, su poder y además expresar el anhelo y deseo de su venida, como dice en la escritura, porque recordemos que en la oración dice, venga tu reino, ¿no? Entonces vamos a expresar el anhelo de su venida, como dice en la escritura en Apocalipsis 22:17, donde dice que el espíritu y la esposa dicen ven. Entonces la iglesia, cuando habla de la esposa, está hablando de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo y la esposa en estos últimos tiempos están diciendo al Señor, ven. Ese es nuestro anhelo. Ahora en Apocalipsis, en Lucas 11:3, en la segunda parte del fragmento de la oración, dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Una de las cosas que tenemos que tener en consideración es pedir por los alimentos y reconocer que dependemos de Él y que todo lo que tenemos es por su amor y por su gracia. Cuando nosotros estamos orando por los alimentos, el alimento de cada día, darle gracias a Dios por ese, no solamente por un día más que nos ha regalado, sino también por el sustento, porque los que creemos en Dios verdaderamente sabemos que todo lo que tenemos, que todo lo que poseemos, sea una casa, sea un coche, sea el alimento que está en nuestra mesa, todo proviene de parte de Dios. Y es recíproco dar gracias por esa provisión que nos da cada día. Entonces, dentro del modelo de la oración entra aquello, entra eso de agradecer a Dios por el alimento de cada día. Note eso. En Lucas 11:4, vamos a ver la tercera parte de la oración. Dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Dice,
Y hay una parte que estaremos escudriñando un poquito. En esta versión dice, y no nos metas en tentación. Bien, una de las cosas en esta tercera parte del modelo de oración es perdonar, dice. El perdonar, hermano, es un mandato. Es reconocer también, hermano, que nosotros somos pecadores, porque ¿quién de nosotros es perfecto? Nadie es perfecto. No somos perfectos. Una de las cosas que Dios nos demanda es perdonar a nuestros semejantes, ¿no? No solamente perdonar al hermano, no solamente perdonar a los que nos caen bien, sino dice la Escritura, aún perdonar a nuestros enemigos, fíjese, ¿no? Porque claro, ¿qué chiste tiene con perdonar a alguien que te cae bien, pero al que te cae mal, no lo perdonas? Ahora bien, el mandato en este modelo de oración es perdonar a los que nos ofenden. ¿Por qué nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden? Porque Dios nos ha perdonado a nosotros de nuestras maldades, de nuestros pecados, de nuestra mala manera de vivir. Entonces, nosotros tenemos que perdonar. Cierto día Pedro se acercó y le dijo, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y el Señor Jesús le dijo, 70 veces 7. Entonces, esa es una de las, esa es una de las maneras o del modelo que nosotros tenemos que introducir en nuestra oración. Yo sé que para muchos se nos hace muy duro, muy difícil perdonar las actitudes de muchos hermanos, de amigos incluso, ¿no? Pero cuando conocemos la grandeza y la bondad de Dios, nos damos cuenta que no hay nada más lindo y más hermoso en la vida de un cristiano que el saber valorar una vida, un alma y perdonar las ofensas muchas veces. Entonces, perdonar es un mandato y reconocer que pecamos es sinónimo de humildad y que necesitamos mucho de Dios. Por último, la petición es que Dios fortalezca nuestra fe, que nos ayude y nos enseñe a mantenernos firmes en su palabra. En esta última parte de la oración, en esta versión de las Américas, dice, y no nos metas en tentación. Quiero decirle que esta versión está mal traducida. En primer lugar, porque Dios no tienta a nadie, ¿no? Y Santiago, en Santiago 1.13, dice el apóstol Santiago que Dios no tienta a nadie. Entonces, lamentablemente ha habido una mala interpretación porque quiero recordarles que la mayoría de las Biblias que nosotros tenemos, porque hay muchas versiones, la palabra de Dios es una, pero hay muchas versiones de la Biblia. Tenemos la Biblia traducción lenguaje actual, tenemos la Kadosh, tenemos la Biblia de las Américas, tenemos la Reina Valera, la tradicional, la que siempre utilizamos todos los cristianos. Entonces, hay un sinnúmero de traducciones. Ahora, esta, como su palabra lo dice, simplemente son traducciones, son cogidos de los originales y lamentablemente algunas traducciones han traducido un poco, han traducido mal, pues vamos a decirlo de esa manera, han traducido mal algunos versículos. En el original no dice que Dios nos vaya a meter en tentación. En el original, en el griego, esta palabra dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Esa es la traducción correcta. No es que Dios nos tienta, porque Él no nos tienta, no. Santiago dice que nosotros pecamos porque somos llevados y seducidos por nuestra propia concupiscencia, por nuestras propias pasiones. Entonces, la traducción correcta es no, la traducción correcta es cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Esa es la oración que nosotros tenemos que pedirle. Por eso recordemos que cuando el Señor Jesús estaba orando en el Getsemaní, cuando iba a ser entregado, cuando iba a ser crucificado, se fueron con dos discípulos y les dijo a los dos discípulos, quédense aquí, velen y oren porque yo voy a orar. Pero dice la Escritura que cuando el Señor Jesús regresó, dice que los encontró dormidos a los discípulos y los encontró dormidos en 3 ocasiones. Entonces el Señor Jesús los exhorta a sus discípulos y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación.
dice. Note, para que no entréis, no para que Dios les va a poner tentación, dice para que no entréis ustedes en tentación. Entonces, esa es una de las exhortaciones que el Señor le da a sus discípulos y es una prueba más en este versículo de que Dios no tienta, ¿no? Sino uno mismo es llevado por sus bajas pasiones. Ahora bien, hay un versículo bíblico que a veces se utiliza mucho, un versículo muy mal interpretado, y esa es Mateo 21:42, cuando dice, y todo lo que pidáis en oración creyéndolo, lo recibiréis. Este versículo es muy usado por los predicadores de la prosperidad, pero ¿en verdad Dios nos da todo lo que pedimos o hay requisitos previos? Mire, no se puede sacar un verso de contexto. Hay otros requisitos para obtener algo en oración. Veamos el contexto de este versículo. Vamos a ver el contexto del versículo de Mateo 21:22. Un consejo, siempre cuando leamos la Biblia, hermano, tenemos que leer el contexto, ¿no? Tenemos que leer el contexto, porque a veces cuando nosotros leemos un versículo de la Biblia y no lo leemos todo, podemos sacar ese texto, sacarlo de su verdadero contexto. Por ejemplo, hay un versículo en la Biblia donde dice que nosotros no debemos de juzgar. Si nosotros lo leemos ahí, va a parecer como que Dios dice que no tenemos que juzgar, pero si leemos todo el versículo y vemos el contexto del versículo, en ningún momento Dios prohíbe juzgar. Lo que prohíbe es juzgar con una doble intención de hipocresía. Por ejemplo, los fariseos juzgaban a las personas cuando ellos mismos cometían la misma situación de pecado que las otras personas. Entonces, esa situación de hipocresía era lo que Dios le molestaba que se hiciera. Entonces, en estos versículos en los cuales hemos leído es prácticamente lo mismo, ¿no? Tenemos que leer todo el contexto de la palabra. ¿Por qué? Porque dice los predicadores de la prosperidad, y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. ¿Cuánto lo cree? Pero no le dicen el lado B, solamente le enseñan el lado A de la situación, pero no le enseñan el lado B. Y no le enseñan que toda oración, hermano, escuche bien esto, toda oración hay condicionantes. Toda oración hay condicionantes. Ahora vamos a ver el contexto de Mateo 21:22. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 22 dice, y todo lo que le pidamos, dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. Entonces, mire, dice que todo lo que le pidamos lo recibimos, pero ¿por qué lo recibimos? Porque guardamos sus mandamientos. Una de las condicionantes en una oración es guardar su palabra, guardar sus mandamientos y caminar en una vida agradable delante de la presencia de Dios. Así es que esa condicionante de Mateo 21:22 y todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis, hay una condicionante que es guardar sus mandamientos y caminar una vida agradable delante de Dios. Primera de Juan 5:14 es el otro contexto del versículo Mateo 21:22. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Otra condicionante. Cuando pedimos algo, tiene que ser algo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día se han desatado estas doctrinas de la prosperidad, que lo único que están enseñando a muchos creyentes, hermano, es a ser codiciosos. Hermano, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar por un carro, vamos a orar por una casa, vamos a orar por un chalet, por un yate, por esto y por lo... Y todo se basa simplemente en la codicia material. Mire, yo creo en la prosperidad, pero como dice la Escritura, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Lo material vendrá por la añadidura de una vida de búsqueda hacia Dios. Entonces, note que son versículos o la oración está condicionada por guardar sus mandamientos, caminar en una vida agradable a Dios
y también entender que hay una voluntad. Cuando nosotros cuando pedimos cualquier cosa, dice Juan que tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y entender muchas veces que Dios es soberano por sobre todas las cosas. Entonces vemos que hay condicionantes y esa palabra todo tiene sus requisitos y no debemos olvidar que sobre todas las cosas está la soberana voluntad de Dios. ¿Se recuerda la oración del Señor Jesús en el Getsemaní, en Lucas 22:42, cuando estaba el Señor Jesús orando y estaba diciendo, Padre, si es tu voluntad, dice, aparta de mí esta copa? Pero ¿qué dijo después? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Oiga eso. Como ser humano, y como hombre, Dios sentía dolor, sentía aflicción hubo un punto en el cual que esa aflicción le llevó a orar al Padre y dijo, Señor, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Cuando la Escritura dice, aparta de mí esta copa, es un símil sobre lo que él iba a hacer, sobre el sacrificio que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Pero dijo, pero no se haga mi voluntad. Mire la oración de Jesús, pero no se haga mi voluntad, porque él sabe que toda oración que uno le da al Padre, uno tiene que someterse a la voluntad de Dios. No, pero hoy en día muchos predicadores dicen, no, tú tienes que prácticamente nos dice que tenemos que exigirle a Dios que nos dé las cosas. No es así. No es así. Debemos entender que hay un Dios soberano y que estamos en la voluntad de Dios, ¿no? Y también debemos entender que a veces no todo lo que lo pedimos, el Señor nos los va a dar, no porque Dios sea malo, sino porque quizás habrán cosas que a nosotros no nos sea de provecho espiritual. A mí me llama mucho la atención, hermano, la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una enfermedad. Había una enfermedad que tenía el apóstol Pablo. Y dice que en 3 ocasiones él oró al Señor para que le quitase esa enfermedad. Pero note, Dios no se lo quitó. No se lo quitó. En 2 Corintios 12:7 dice, dice así, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, dice el apóstol Pablo, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí. ¿Y sabe qué? No se lo quitó. ¿Y sabe por qué le dio ese aguijón? Porque el mismo Pablo lo dice, que él había recibido revelaciones grandes de parte de Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué le dio ese aguijón, esa enfermedad? Para que Pablo no se enalteciera, no se pusiera orgulloso. Pues hoy en día, hermano, hay predicadores que porque ya le hablan Dios se sienten orgullosos, ya porque, hermano, sanan a un paralítico, hermano, no, pues parecen, hermano, como los pavos reales. No, no, no. Fíjate que el apóstol Pablo, Dios sabía lo que había en el corazón del apóstol Pablo. Y muchas veces Dios no contesta la oración porque quizás lo que tú le has pedido no va a ser de provecho para tu vida espiritual. Estoy completamente seguro que Dios puede darnos muchas cosas, pero también debemos saber que hay condicionantes para aquello. Y nunca debemos olvidar que por sobre todas las cosas está la soberana voluntad de Dios. Y con esto yo concluyo con respecto a la oración. Mateo 6:6 dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Note, hermano, la oración no es una declaración. La oración, hermano, no es una confesión positiva, como hoy en día nos hace pensar. La oración, hermano, no es yo decreto, yo declaro, yo sello, yo esto, no. La oración es una petición, un ruego, una súplica. Como dice en Mateo 6:6, pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Solamente quiero agradecerles
que me hayan podido escuchar y que esta pequeña enseñanza quede en su corazón, porque cada vez o cada día aprendemos algo diferente de Dios. Que el Señor los bendiga a todos mis hermanos. Saludos a todos y que el Señor pues los llene de muchas bendiciones. Gracias. Dile, sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte. Aleluya.